¿qué dice la Biblia acerca de la Virgen María? Entonces María respondió, yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Queridos amigos, este tema, que consiste en preguntas personales y respuestas bíblicas, le mostrará todo lo que está revelado en el Nuevo Testamento sobre la Virgen María, la Madre de Jesús. Le sugiero comparar con su Biblia para que verifique la autenticidad de las citas. Dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pregunta número 1. Desde los tiempos antiguos nos han enseñado que la Virgen María es la Madre de Dios y de todos nosotros. ¿Qué opinión tenía la Virgen María acerca de sí misma? Lucas 1:38. Entonces María respondió, yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Pregunta número 2. En la cita anterior vemos que lejos de considerarse la Madre de Dios, más bien se consideraba la sierva del Señor. Pero María también sentía la necesidad de un Salvador. Lucas 1:46 y 47. Entonces María dijo, mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador. Pregunta número 3. ¿Fue la Virgen María dotada de mayor sabiduría que los demás mortales para entender todos los designios de Dios? ¿Cómo reaccionó María cuando los pastores les contaron que habían sido avisados por ángeles el nacimiento de su hijo? Lucas 2:17 al 19. Cuando lo vieron, contaron lo que les había sido dicho acerca del niño. 18. Todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores contaban. 19. Pero María grababa todas esas cosas, y las meditaba en su corazón. Pregunta número 4. Si María meditaba estas cosas en su corazón, significa que no entendía muy bien lo que estaba sucediendo. Y cuando Jesús fue llevado por primera vez a una fiesta religiosa en Jerusalén y se les perdió 3 días y fue encontrado hablando con los doctores de la ley, ¿qué respondió a la reprensión de su madre María? ¿Comprendieron su respuesta? Lucas 2:48 al 51. Cuando sus padres lo vieron, se maravillaron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49. Entonces él respondió, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi padre tenía que estar? 50. Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Pregunta número 5. En las bodas de Caná de Galilea, encontramos una anécdota interesante cuando se les acabó el vino. Al parecer María era pariente de los contrayentes porque dice que ella estaba allí, y sin duda, ayudando en los preparativos. ¿Cómo intervino María ante su hijo? ¿Qué le respondió Jesús? Y finalmente, ¿qué aconsejó María a los que ayudaban en la fiesta? Lucas 2:1 al 5. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. 2. Y Jesús y sus discípulos fueron invitados también a la boda. 3. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen más vino. 4. Jesús respondió, mujer, ¿qué tengo que ver con eso? Aún no ha llegado mi hora. 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os diga. Pregunta número 6. Aquí vemos que la madre de Jesús intercedió por los que servían en la fiesta. Y la tradición dice que ella también intercede por nosotros ante su Hijo para nuestra salvación. ¿Será esto verdad? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pregunta número 7. Algunas personas creen sinceramente de que por medio de María podemos alcanzar salvación. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Isaías 43:11.
Yo soy el Eterno, y fuera de mí, no hay quien salve. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y ha venido a ser cabeza del ángulo. 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Pregunta número 8. Si María pudiera salvar, ¿no creen que Jesús mismo la hubiera recomendado como salvadora? Sin embargo, con respecto a la vida eterna, ¿a quiénes dijo Jesús que debemos conocer como los únicos que pueden otorgar la vida eterna? Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pregunta número 9. Aunque no sea mediadora, debe ser muy bienaventurada por ser la madre de Jesús. ¿No es así? Lucas 11, 27 y 28. Y aconteció que diciendo él estas cosas, una mujer de la multitud, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste. 28. Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. Pregunta número 10. ¿Registra la Biblia algún caso en el que Jesús haya sido mal comprendido por su propia familia, inclusive por su madre María? Marcos 3, 20 al 21. Después Jesús entró en una casa. Y de nuevo se agolpó la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. 21. Cuando lo oyeron los familiares de Jesús, vinieron a llevarlo, porque decían: está fuera de sí. Marcos 3, 31. En eso llegaron su madre y sus hermanos, y quedando afuera, enviaron a llamarlo. Pregunta número 11. Conociendo Jesús el propósito por el cual lo buscaba su familia, ¿qué respondió a las personas que le dieron la noticia, y a quien reconoce como a su verdadera familia? Marcos 3, 32 al 35. Los que estaban sentados alrededor de él, le dijeron: tu madre, tus hermanos y hermanas están afuera, y te buscan. 33. Él respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. 35. Porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pregunta número 12. Aunque durante su vida terrenal Jesús nunca llamó madre a María sino mujer, pero en la hora de su muerte, se olvidó de ella aunque sabía que quedaba sola humanamente. Juan 19, 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella, al discípulo que él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. 27. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pregunta número 13. Hay una oración a María que dice: Dios te salve reina y madre. Si es reina y dicen que está en el cielo, entonces sería reina del cielo. Y en el Antiguo Testamento ya adoraban a una reina del cielo. ¿Cómo reaccionaba Dios cuando su pueblo la veneraba? Jeremías 7, 17 al 20. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. 17. ¿No ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? 18. Los hijos traen leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan pan para la reina del cielo, y ofrecen vino a dioses ajenos, para provocar mi enojo. 19. Pero, me están provocando a mí. Dice el Eterno. ¿No están más bien obrando su propia confusión? 20. Por tanto, así dice el Señor, el Eterno: mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, los animales, los árboles del campo, y los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Pregunta número 14.
Aquí vemos que la ira de Dios fue tan grande con el pueblo, que le dijo al profeta Jeremías que no orara por ellos porque no lo escucharía, que antes descargaría su ira sobre todo el pueblo y lo destruiría. Y en este tiempo que también le dedican tantos cantos y oraciones a María, y dentro del rosario que le dedican dicen, alabemos noche y día a la Reina Celestial. ¿Será que ya Dios no se disgusta con los que practican estas cosas? ¿Cambió Dios de parecer y dejaría de ser celoso? Números 23, 19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pregunta número 15. ¿Permite Dios que le rindan adoración a otro fuera de él? Isaías 42, 8. Yo, el Eterno, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Pregunta número 16. ¿Pero admite que adoren a su Hijo Jesús? Hebreos 1, 6. En otra ocasión, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Pregunta número 17. Entonces, ¿quiénes solamente deben ser adorados? Apocalipsis 5, 13. Y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí cantar, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Pregunta número 18. Volviendo al tema de María, la tradición enseña que María ascendió al cielo en cuerpo y alma, aunque no se puede confirmar con la palabra de Dios. Y dicen que es mediadora porque intercede por nosotros, aunque la Biblia no lo enseña así, porque Juan el que la recibió en su casa fue el único apóstol que murió anciano, y sin duda tuvo que saber cuando María fue llevada al descanso. Si Dios hubiera llevado a María en cuerpo y alma al cielo, no hubiera sido un caso súper importante y digno de ser registrado en las Santas Escrituras. En la Biblia se encuentran solo 2 casos de hombres en el Antiguo Testamento, que fueron llevados al cielo sin ver la muerte, es a saber, al profeta Elías, y a Enoc. Pero no fue registrado un solo caso de una mujer. Los pueden encontrar en Segunda de Reyes 2, 11, y Génesis 5, 24. A pesar de no estar escrito dicen que debemos aceptar esta enseñanza por fe. ¿Es fe creer en dogmas o doctrinas que contradigan la palabra de Dios? ¿Qué dicen las Santas Escrituras al respecto? Isaías 8, 20. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Gálatas 1, 8 y 9. Aun si nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. 9. Repito, si alguno os anunciara otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea condenado. Pregunta número 19. Si esta enseñanza no es bíblica, y Dios condena las enseñanzas que no estén confirmadas con la Biblia, ¿quién y en qué tiempo fue establecida esta doctrina como dogma? La respuesta está en la Wikipedia, la enciclopedia libre, que se puede encontrar en Google. Asunción de María o Asunción de la Virgen es la creencia, de acuerdo a la tradición y doctrina de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas denominaciones protestantes como los anglicanos, de que el cuerpo y alma de la Virgen María, la Madre de Jesucristo, fueron llevados al cielo después de terminar sus días en la tierra. Este traslado es llamado Assumptio Beatae Mariae Virginis Nota 1, Asunción de la Bienaventurada Virgen María, por los católicos, cuya doctrina fue definida como dogma de fe, verdad de la que no puede dudarse, por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. La Iglesia Católica celebra esta fiesta en honor de María en Oriente desde el siglo VI y en Roma desde el siglo VII. La festividad se celebra el 15 de agosto. Pregunta número 20.
Aunque en la Biblia solo se le conoce con el nombre de María, sin embargo ahora aparece con muchos nombres, y algunos aseguran que se les ha presentado en persona y les ha transmitido algunos mensajes muy importantes que se han cumplido como les fue dicho. Si no es María la madre de Jesús, ¿quién es? Segunda de Corintios 11, 14. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Pregunta número 21. Finalmente, ¿en qué parte de la Biblia se menciona por última vez a la madre de Jesús? Hechos 1, 12 al 14. Entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, como 1,1 kilómetros. 13. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas hermano de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús. Así que mis queridos amigos, recuerden que Él es un Dios celoso y no admite que alabemos a seres creados. Él es nuestro Creador. Y nosotros sus criaturas, debemos rendirle toda la honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Salmo 148, 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó, y fueron creados. Amén. Que Dios les bendiga.